Hola a todos, bienvenidos a Doble Cuántico, soy Sonia y hoy os traigo un vídeo en el que os voy a hablar de por qué algunas personas mienten tanto. Este vídeo me ha inspirado a hacerlo Miren del canal MimiXXL, pues os voy a contar por qué algunas personas, incluida yo, teníamos o tenemos o tienen la necesidad de mentir constantemente, ya sean mentiras graves o tonterías. Así que os lo voy a explicar todo para que lo comprendáis, porque tiene una razón muy buena. Vamos allá. Bueno, como os decía, el otro día, hace ya unas semanas, vi el vídeo de MimiXXL del canal en el que contaba una historia que una amiga suya, cuando estaban en el instituto, no paraba de mentir y se inventaba cosas bastante heavies, que se había liado o acostado con personas, hasta que su familia la pegaba. Bueno, un circo. Os dejo el enlace al vídeo para que lo podáis ir a ver. Además os recomiendo mucho el canal de Miren. Yo lo sigo desde que lo creó. Es una chica que me divierte muchísimo, explica súper bien las cosas. También os recomiendo unos vídeos suyos que se llaman Mimicidios, en los que explica pues crímenes y lo explica, vamos, como un documental de Netflix, así que tenéis que ir a verla si no la conocéis. Y bueno, es que claro, cuando yo vi el vídeo pues me sentí identificada con su amiga, porque yo de pequeña pues también mentía mucho, no a esos niveles de inventarme maltratos ni cosas así, pero sí que mentía bastante. Entonces claro, yo comprendía a la amiga de Miren, sabía por qué lo hacía. Entonces se me ocurrió la idea de hacer este vídeo para explicaros de primera mano qué lleva a una persona a mentir, porque esa persona no está bien. Entra dentro de lo que llamamos trastornos del comportamiento. Entonces no está mintiendo para hacer daño a nadie, ni está mintiendo para perjudicar a los demás, sino que está mintiendo porque tiene un trastorno del comportamiento que está producido a su vez por otros conflictos. Así que quería explicar cuál es ese trastorno del comportamiento y qué conflictos llevan a él. Este trastorno del comportamiento se llama mitomanía, lo que comúnmente se llama mentiroso compulsivo. Como os decía, yo desde pequeña mentía, desde casi que tengo recuerdo, pero no en cosas tan graves como la amiga de Miren, pero era una constante. Por ejemplo, decía, hoy en el colegio el profesor me ha preguntado no sé qué. Mentira, o sea, no me había preguntado nada. He dicho a esta persona que me esperase a la salida del recreo y no lo ha hecho. Mentira, no había dicho nada. Cosas así, tonterías, que luego se lo explicaba a mis padres o alguna cosa a algún amigo, en plan, pues es que había quedado para jugar con no sé quién, pero he pensado que no, que me quedo yo aquí jugando sola. Yo qué sé, cosas, tonterías de verdad que no iban a ningún lado. El grado de mentira, es decir, si son tanto mentiras pequeñas como las mías, como mentiras grandes como la del vídeo de Miren, va a depender de lo que os voy a explicar a continuación. Yo hasta que descubrí por qué lo hacía, porque yo era consciente, obviamente, no mientes siendo inconsciente, o sea, sabes que estás mintiendo, hasta que descubrí por qué era, siempre había tenido el impulso de mentir. Ya cuando fui creciendo y fui siendo adulta, rollo a partir de los 16, 17 años y tal, claro, yo me encontraba en un conflicto porque permanentemente mi cerebro se inventaba una mentira, se inventaba historias todo el rato y yo las quería contar. Pero claro, ya de adulta, que no eres un niño, decía, pero ¿por qué voy a decir esto? Pues sí, es mentira, o sea, ¿para qué? Me preguntaba, ¿para qué lo voy a decir? ¿Qué quiero conseguir con esto? Es que es una tontería. Entonces, claro, ya me podía autocontrolar, pero mi cerebro estaba permanentemente inventando historias y pensando, ¿y si cuento esto? ¿Y si cuento lo otro? ¿Y si cuento lo de más allá? Pero, como os digo, la parte adulta decía, oye, que pares ya de decir estupideces. Pero claro, a su vez, eso a mí y a todas las personas que les pasa nos hace sufrir, porque es como que tenemos una necesidad imperiosa de decirlo, pero a la vez, o al menos en mi caso, me controlaba y decía, oye, ¿para qué voy a decir esto que es una tontería, ¿sabes? Pero esa necesidad te carcome por dentro, porque yo pensaba, ¿pero por qué necesito decir esto? A mí me hacía sufrir, porque me ponía como en un compromiso constante, evaluándome moralmente, constantemente a mí misma, sin saber por qué, sin tener una motivación. ¿Qué pasó? Que cuando llegó el momento en el que yo descubrí el pastel y descubrí qué me estaba pasando, fue para mí una liberación que dije, ¡oh!
por esto yo hacía esto. Para mí, vamos, fue como si se me apareciera la Virgen, básicamente. ¿Cuándo lo descubrí? Pues estudiando un módulo de trastornos del comportamiento y qué raíz emocional provocaba todos estos trastornos. Aquí por fin encontré, me ves a mí en clase leyendo el cuadernillo y las explicaciones del profesor y yo... ¡oh! Increíble la sensación de encontrar una respuesta que es totalmente lógica en tu cabeza. Es como que descubres una verdad que siempre había estado ahí, porque como os decía, a mí no es algo agradable para nosotros, como un autojuicio constante de decirlo, porque no puedes no decirlo, pero luego juzgarte por lo que has hecho, por lo que has dicho. Es como el que come, ¿no? El que está en una dieta, por ejemplo, y come porque tiene hambre o tiene ansiedad o tiene cualquier TCA y luego se siente culpable por haber comido. Es exactamente lo mismo. Entonces esto provoca, pues eso, cosas en mi cuarto se mueven solas. Esto provoca malestares. Bien, yo ya os hice 2 vídeos hablando de todos los trastornos del comportamiento. Os los voy dejando por aquí porque la verdad es que son súper interesantes. Os hablo de todos los trastornos, pues desde la bipolaridad, el exhibicionismo, que también es un trastorno, el típico que se abre la gabardina, pues eso, hipersensibilidad, ninfomanía, desvalorización estética, esquizofrenias, paranoias, las fobias, los TOCs, los TCAs, los trastornos del comportamiento alimentario o alimenticio, y bueno, pues todo un sinfín, y la verdad es que esos vídeos son súper interesantes, así que os lo recomiendo. Pero hoy, como os decía, vamos a centrarnos en la mitomanía, que es la necesidad compulsiva de mentir. Bien, vamos a meternos al lío. Todo trastorno del comportamiento tiene como origen 2 conflictos que hemos vivido en nuestra vida o conflictos heredados. Ya sabéis que de nuestra familia heredamos conflictos a través del inconsciente familiar, algo que estudiaron grandes psicoanalistas como Jung, Freud, etcétera, etcétera. Y es que pues algún familiar nuestro vive un conflicto, no lo puede solucionar y bueno, pues se queda ese conflicto en el aire. Todo tiene que tener un principio y un final, como bien sabemos. Entonces, si no ha tenido un final, eso se sigue, digamos, transmitiendo familiarmente hasta que alguien le ponga fin. De aquí los patrones de comportamiento en las familias, los patrones de desgracias en las familias, etcétera, etcétera. Todo viene de esto e incluso no se tiene por qué haber muerto el familiar. Puede seguir vivo, pero ese conflicto sigue sin solución y no hay vistas de solucionarse, así que las nuevas generaciones, digamos que van tomando el relevo de esos conflictos para que alguien le ponga fin. Es muy típico heredar conflictos de nuestros abuelos o padres, pero también se puede remontar hasta mucho antes en nuestro árbol genealógico. En el caso de la mitomanía, los 2 conflictos que llevan a padecer este trastorno son los siguientes. El primero es un conflicto de identidad. Nosotros o algún antepasado nuestro hemos vivido una situación que provocó un grave conflicto de identidad. Obviamente todos en algún momento de nuestra vida y sobre todo en la adolescencia pasamos por crisis de identidad. Oye, no sabemos quiénes somos, qué vamos a hacer, a qué hemos venido, Pero el conflicto de identidad es algo que va más allá, es algo más grave que subyace. Os voy a poner un ejemplo. Era muy típico antaño, cuando todo esto era campo, la gente que tenía otra orientación sexual, por miedo a las represalias, se tenía que callar y que ocultar, sobre todo. Esto les llevaba a fingir ser otras personas delante de sus familiares, amigos, conocidos, etcétera, y muchas veces les perdía a ellos mismos, es decir, se dejaban de reconocer a sí mismos y vivían un conflicto. No estoy diciendo que todos, o sea, hay gente que lo llevaría bien, imagino. De hecho, en mi familia hubo un caso de estos que yo recordé en una terapia regresiva, y ese conflicto es el que ha ido pasando a lo largo de todos los descendientes hasta llegar a mí. Y es que yo desde siempre, desde pequeña, siempre me pasaba que me miraba al espejo y no me reconocía, me quedaba como si mirase un extraño, o me miraba las manos, por ejemplo, pero esto ya hasta la adolescencia y mucho más allá, o sea, con 20 años, 23, o sea, durante mucho tiempo yo me miraba las manos y no me reconocía, no cuadraba lo que yo sentía que era con el cuerpo no sé,
una historia muy extraña. Vamos, un conflicto de identidad más grande que mi casa. Fue este conflicto heredado de este familiar que yo os decía el que me afectó a mí. Bien, y el segundo conflicto que va a provocar junto al primero este trastorno de mitomanía, de mentir compulsivamente, es lo que se llama amenaza en las relaciones. Es decir, la persona o un antepasado vive una situación en la que alguna relación para él importante se ve amenazada. Es decir, una relación familiar, de amistad, lo que sea. Y las causas pueden ser diferentes. Pues disputas, que alguien esté en riesgo de morir. En mi caso, sí que viví yo este conflicto en primera persona. Y bueno, ya también lo he contado varias veces en otros vídeos. Cuando yo tenía 3 años, bueno, mi madre sufrió un accidente, se cayó y demás, se partió la cadera y estuvo ingresada muchísimo tiempo porque la operaron mal, la tuvieron que operar muchísimas veces, hubo negligencia médica, bueno, total. Que eso duró muchos años y entonces, claro, como mi hermano y yo éramos pequeños, mi madre iba en silla de ruedas y con muletas y mi padre estaba llevando todo el tema de los juicios, digamos que no nos podían atender bien y a mí me dejaron con mi abuela materna. ¿Qué pasa? Que yo eso con 3 años pues no lo entendía, señor. Entonces yo eso lo viví como un abandono. Peligra mi relación con mis padres. Eso a una niña de 3 años, por mucho que mi abuela me dijera que está en el hospital, que está malita y que no sé qué, una niña de 3 años no entiende eso, solo entiende que no está su madre. Y la verdad que fue un conflicto que me afectó muchísimo y me ha ido afectando a lo largo de los años. Bien, así que aquí tenemos la combinación ganadora, din 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 din, para sufrir este conflicto de mitomanía. Es decir, por un lado no me reconocen o no me reconozco yo a mí misma y por otro lado tengo miedo de perder a esa persona. Mis relaciones se ven amenazadas de alguna manera. Entonces, ¿cuál es la solución? Nuestro cerebro, que es muy listo, o sea, a mí me sorprende la capacidad de adaptación que tiene el cerebro para manejar conflictos y situaciones porque es súper creativo, o sea, te lo juro, es que el cuerpo humano y la mente humana es que es alucinante. Obviamente no está solucionando nada, sino que está tapando un conflicto, pero para él es la solución más inmediata que ve. Entonces, cuando vivimos estos dos conflictos, ¿cuál es la solución? Me hago pasar por otra persona diferente. De esta manera, yo siento que existo, digamos que me doy una identidad a mí misma, me puedo reconocer en mi caso, ¿no? Puedo tener una historia, un background y existo para los demás. Y a la vez estoy protegiendo mi yo real. Mi yo verdadero está protegido con una máscara de un personaje inventado. Así, si alguien me quiere atacar, va a atacar solo al personaje inventado. Mi yo real está debajo y está protegido. Y, por otro lado, tú me ves, existo para ti, para mí y para todos mis compañeros. Y para mí el primero. Entonces, la gravedad de la mentira va a coincidir con la gravedad de los conflictos. En esa graduación va a estar el tamaño de la mentira. Por esta razón, la amiga de Miren tenía una necesidad imperiosa de mentir cosas tan heavies. Seguramente los conflictos que ella vive o arrastra hayan sido conflictos muy fuertes. La mentira se agranda para protegerse más, es como ponerte más capas, más jerseys. ¿Por qué? Porque el conflicto ha sido tan grande que es que lo tengo que evitar a toda costa. Entonces voy a decir cualquier cosa que se me pase por la cabeza para evitar esto otra vez. En mi caso era un conflicto heredado desde hace muchas generaciones, me afectó profundamente a un nivel más desestructurante. Y por otro lado el conflicto del abandono de mi madre, que efectivamente me afectó, pero de cara a otros padecimientos, por así decirlo, como por ejemplo el sobrepeso, que también es una protección. Sobrepeso es una protección de los conflictos y de las mierdas de los demás. Entonces por eso yo tenía la necesidad de mentir, pero pequeñas mentirijillas, porque haciendo esto llamamos la atención, nos reconocen, nos miran, nos prestan atención. Bueno, he de decir que cuando uno trabaja uno de estos dos conflictos, lo comprende, lo supera y tal, el trastorno desaparece, ya sea este de mitomanía o cualquier otro. Esto me pasó a mí. Yo en este mismo módulo de trastornos del comportamiento trabajé el conflicto heredado de identidad de ese familiar que os decía, que bueno, pues que tenía otra orientación sexual y demás, y además era soldado y tal y cual. Entonces se tuvo que ocultar durante toda su vida, y mi necesidad de mentir
desapareció, pero radicalmente. Con trabajar uno de los conflictos, el trastorno del comportamiento se queda erradicado. Así que os animo a trabajar en vosotros mismos y a seguir evolucionando y creciendo. Hay algunas personas que utilizan este trastorno de manera, vamos a decir, constructiva, y son los actores. Muchos actores, muchas veces, y desgraciadamente, se pierden en sus personajes. Hemos escuchado en muchas ocasiones como muchos actores han acabado muy mal porque llega un punto que no saben distinguir si son ellos, conflicto de identidad, o sus personajes. Entran ahí como en una especie de bucle en el que se pierden a sí mismos y, bueno, pues desgraciadamente muchos acaban muy mal. Y nada, bueno, pues hasta aquí la historia. Toda esta información que yo creo que es súper interesante, súper curiosa. Vamos, a mí me encanta comprender los entresijos de la mente. Invitaros a que cuando penséis o sepáis que alguien está mintiendo, no juzguéis tan alegremente de esta persona, no sé qué, es una loca, que tal y que cual, sino que tenemos que comprender qué hay detrás, que esa persona está mal, habría vivido otros conflictos dolorosos para ella y es lo que está intentando tapar, esconder y evitar. Vamos a ser compasivos con esas personas. Hay una frase muy buena de Leonardo da Vinci que decía: nada nos engaña más como nuestro propio juicio. Así que cuando es algo crítico hacia alguien, vamos a cortarnos un poquito porque todos tenemos cositas que esconder. Pues espero que os haya gustado, que os haya parecido sobre todo muy interesante, que hayáis aprendido. Y nada más, aquí estamos todas las semanas trayendo información súper curiosa. Suscríbete al canal si es que no lo estás. Te espero en comentarios, que siempre os leo y siempre os contesto a todos y cada uno de vosotros. También os espero en Instagram, que ahí me seguís más en el día a día. Muchas gracias a Miren por haber inspirado este vídeo y nada más, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Besos a todos.